Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 56, segunda parte de la historia de la creación del Partido Comunista de España, una de las dos formaciones políticas que quizá cobró más importancia durante los 3 años de duración del conflicto que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939. Habíamos finalizado el capítulo 55 con la creación del Partido Comunista Obrero Español. Concretamente, el 13 de abril de 1921, una nueva escisión del Partido Socialista, la segunda que tenía lugar en apenas un año, hacía que Óscar Pérez Solís, el primero de los que firmaban un documento seguido por varias decenas de otros militantes del Partido Socialista y sobre todo de las juventudes socialistas, una vez más las juventudes socialistas dejaban atrás a sus líderes para convertirse a un partido que obedeciera las directrices de la Tercera Internacional. Como digo, Pérez Solís era el primero de aquella lista, que también firmaba el propio Anguiano y Virginia González. Luego había 3 de los más importantes líderes del Partido Socialista en esta nueva huida de la formación inicial, de la formación creada por Pablo Iglesias y otros 24 obreros en el año 1879, que iban a formar el Partido Comunista Obrero Español, una especie de partido de imagen y semejanza del Partido Socialista Obrero Español, pero, como decimos, obedeciendo las directrices de la Tercera Internacional. Es curioso que el primero que firma es precisamente el antiguo capitán del Cuerpo de Artillería, Óscar Pérez Solís. Este, además de formar parte, tras ser militar, del Partido Socialista Obrero Español y ser un muy vehemente socialista, fue el primero, como decimos, en firmar el manifiesto de la división del partido hacia el Partido Comunista Obrero Español, y acabaría en el sitio de Oviedo, precisamente defendiendo el sitio de Oviedo, mandando una compañía de Falange Español, para que nos hagamos una idea muchas veces de los vaivenes ideológicos que tuvo toda esta gente, especialmente en los años 30. Virginia González es también una veterana del partido, la única mujer que había formado parte de la huelga general de 1917, no que hubiera formado parte, pero sí que estaba dentro del comité ejecutivo de esa huelga, junto con Indalecio Prieto, con Largo Caballero, con Julián Besteiro, etc. Es una de las detenidas. Ya saben que del Partido Socialista detuvieron a Largo Caballero, a Julián Besteiro, a Saborit y Anguiano. Bueno, pues Virginia también es detenida, evidentemente va a una cárcel de mujeres y por eso pues tuvo mucha menos repercusión, tanto en prensa como luego el juicio, que fue mucho más mediático, el de sus compañeros masculinos. Virginia, por tanto, era una pérdida muy importante, también lo era Pérez Solís y sobre todo Anguiano. ¿Qué va a ocurrir con la división? Bueno, en primer lugar se da la primera circunstancia, y es que existen 2 partidos comunistas en España, el Partido Comunista Obrero Español y el Partido Comunista Español. Las dos han surgido en poco menos de un año y, evidentemente, la Tercera Internacional, que es la que rige cuáles son las pautas que tienen que seguir los partidos que están afiliados a la misma, va a ordenar la fusión de ambos partidos y se crearía el Partido Comunista de España. Dentro de esta división, además de Virginia González, además de Pérez Solís, además de Anguiano, hay que destacar a Antonio García Quejido, a Facundo Pérez Agua, que eran ambos propagandistas del socialismo en el País Vasco y que tenían una gran importancia, ya que los feudos socialistas sobre todo se daban en el País Vasco y en Asturias. Fundamentalmente, como hemos dicho muchas veces, apenas tenía incidencia en Cataluña, donde estaba el 45% del proletariado de toda España. Allí se concentraba. La otra gran parte del proletariado se focalizaba básicamente en Bilbao, ya no tanto en el País Vasco, sino en Bilbao y en Asturias, de modo que el Partido Comunista va a empezar siendo fuerte precisamente en aquellos lugares, en Asturias y en el País Vasco, o en Bilbao, para ser más exactos. Precisamente en Asturias, Isidoro Acevedo, que era corrector de imprenta y veterano propagandista de la causa obrera de aquella región, sería el adalid de la causa abstencional. Virginia González, la guarnicionera dirigente de la UGT y del Partido Socialista, y Núñez de Arenas, que era profesor de historia, que también va a ser una baja significativa dentro del Partido Socialista Obrero Español. Como ven, hay miembros de todas las tendencias del partido, tanto de la parte de los catedráticos y de los profesores, donde estaba Fernando de los Ríos en el Partido Socialista, donde estaba el propio
Julián Besteiro. Bueno, pues Núñez de Arenas era uno de ellos, iba a formar parte de este nuevo Partido Comunista Obrero Español. García Quejido, Antonio García Quejido, uno de los fundadores del partido, una pieza muy importante, también va a formar parte y además era de los tipógrafos. De nuevo los tipógrafos, correctores de imprenta, personal relacionado con los libros, aunque también había catedráticos de universidad representados sobre todo por Núñez de Arenas, por Fernando de los Ríos y por Julián Besteiro. Al contrario de lo que había sucedido en la primera división, en la primera escisión con el Partido Comunista Español, en esta segunda escisión los nombres tienen mucho más peso específico. Ya no se trata solamente de los miembros de las juventudes del Partido Socialista, sino que líderes legendarios dentro del partido, el García Quejido creo que es la máxima expresión, y Virginia, están ya fuera y han roto con la dirección del Partido Socialista, con esa tendencia progresista, esa tendencia reformista de no querer asociarse a la Tercera Internacional. El Partido Socialista se va a ver obligado a publicar un manifiesto que firma el propio Pablo Iglesias y todos los componentes de la nueva ejecutiva y que dice lo siguiente: no estamos conformes con las condiciones que impone la Tercera Internacional de Moscú. Estamos, sí, plenamente identificados con aquella revolución. Con ella principia la era del desmoronamiento capitalista y de las realizaciones socialistas. Con la Revolución Rusa estamos y a nuestro partido le decimos, como siempre, que son considerados obligados a su defensa, a la defensa de la Revolución Rusa. La Federación Nacional de Juventudes Socialistas, que se había creado después de que la anterior Federación de Juventudes se hubiera formado como Partido Comunista Español, decide también en abril de 1921 en convertirse en la Federación de Juventudes Comunistas adherida a la Tercera Internacional. Por segunda vez, la Juventud Socialista se volvía a escindir de su partido. Por fin, la semana entre el 7 y el 24 de noviembre de 1921 va a haber una conferencia de fusión de los partidos comunistas, bajo las órdenes de Moscú, evidentemente, de la Tercera Internacional, y se crea el Partido Comunista de España. Se va a acordar editar como órgano central del partido el diario La Antorcha, o la revista La Antorcha, mejor dicho, mientras que se van a continuar publicando Aurora Roja, Bandera Roja, El Comunista Balear, Nueva Aurora, bueno, que eran publicaciones regionales de exaltación comunista y de la Tercera Internacional. Al mismo tiempo, las dos juventudes comunistas que ya existían, las derivadas de la primera y la segunda escisión, se van a unir, quedando la Federación de Juventudes Comunistas de España, y su órgano de prensa será el Joven Comunista. A partir de este momento, el Partido Comunista, que precisamente viene de una escisión, se va a empeñar en la unión y en la creación de un frente único de la clase obrera que unificara socialistas, comunistas y anarquistas. España estaba claramente dividida en cuanto a los sindicatos y en cuanto a las tendencias obreras, en el anarquismo en Cataluña, Valencia, Aragón, en Andalucía, sobre todo en Andalucía occidental, Sevilla, Cádiz, etc. Y el socialismo mucho más integrado en Madrid, en Oviedo, en el País Vasco. El primer congreso del Partido Comunista de España va a tener lugar en Madrid el día 15 de marzo de 1922. En este momento, el primer congreso del Partido Comunista, como decimos, 15 de marzo de 1922, el partido contaba ya con 80 agrupaciones. De nuevo se da esa manía federalista de las agrupaciones obreras que tiene la CNT, que tenía el Partido Socialista Obrero Español, que tiene la propia UGT, todo muy dividido y todo muy fragmentado desde el punto de vista territorial, con gran autonomía para los líderes territoriales. El Partido Comunista va a funcionar de la misma manera. Es importante reseñar que el partido no tenía una organización sindical, por tanto, los comunistas estaban ligados todavía a la Unión General de Trabajadores, que al fin y al cabo era el sindicato tanto del Partido Socialista como lo fue del Partido Comunista. Con esto, algunas agrupaciones de la UGT pasarán a formar parte o estarán mucho más ligadas al Partido Comunista, ya que sus líderes se habían pasado precisamente a este partido. Así pues, Vizcaya y Asturias van a quedar constituidos como los centros de mayor influencia comunista y allí van a funcionar directamente federaciones regionales del partido. ¿Qué tiene el partido en la administración pública después de esta escisión? Pues conserva 50 concejales, que por supuesto eran concejales que venían del antiguo Partido Socialista Obrero Español, y 3 diputados provinciales. Recuerden que las diputaciones provinciales, bueno, pues tenían, igual que siguen teniendo en algunas provincias, no en todas, diputados dentro de la diputación, por tanto,
3 de los socialistas que se habían escindido pues tenían ese cargo en este momento. Los comunistas se van a hacer con el Sindicato Minero de Vizcaya y con ello con las casas del pueblo de Bilbao, de La Gallarta, de Somorrostro, de Ortuella, de Galdames, con gran posición, una fuerte posición en el sindicato metalúrgico en Vizcaya y en varios sindicatos locales. Luego, el Partido Comunista se hace muy fuerte en Vizcaya. Muchas veces hablamos del País Vasco, pero realmente en el mundo obrero lo importante fue sobre todo Vizcaya y su capital, ¿no? En Asturias van a dirigir el Sindicato Único de Mineros, en San Sebastián la Casa del Pueblo, en Pontevedra tenían la dirección de la Federación de Sociedades Obreras, en Madrid, Levante, Andalucía, Toledo, los comunistas dirigían algunas secciones sindicales. Como ven, el que la UGT no se hubiera dividido implicaba esta cierta rivalidad o paralelismo de poder, sobre todo en algunas de las zonas donde el comunismo tenía mayor empuje, ¿no? Los primeros elegidos en el comité central del primer congreso del partido son Antonio García Quejido como secretario general, lo sería prácticamente hasta su muerte, Ramón La Moneda como secretario de Interior, Virginia González, la guarnicionera, como secretaria femenina, Antonio Malillos como secretario sindical, Exoristo Salmerón, Manuel Núñez de Arenas, Evaristo Gil, Ignacio Jalvo y otros miembros del partido, entre los cuales también estaría Solís, formaban parte de ese comité central, aunque los puestos más importantes son los que le acabo de leer. La crisis económica que afectará a España con el final de la Primera Guerra Mundial, esta es una de las consecuencias de la huelga revolucionaria de 1917, como saben, la subida de precios por el intento de aprovechar el gran mercado internacional por parte de la burguesía española y que, bueno, hizo más pobres a toda la población debido sobre todo a una brutal inflación. Bien, pues esta crisis se va a acentuar especialmente en el año 1921, donde va a aumentar la jornada de trabajo, va a haber un crecimiento importante del paro y van a disminuir los salarios, ¿no? Estos son todavía los estertores de la gran crisis de 1917 y de 1918, que encima se va a acentuar con lo que va a pasar en África, con el conocido como desastre de Anual, y donde precisamente la clase obrera va a tener mucho que decir en numerosas protestas. Aquí se va a implicar mucho el Partido Comunista, negando cualquier despliegue de los obreros en África, en una guerra que ellos consideraban un conflicto colonial y que, bueno, pues no proporcionaba ningún tipo de ventaja a quienes combatían en él. Además, existía el famoso soldado de cuota, previo pago de 2.000 pesetas, pues solamente cumplía 5 o 6 meses de servicio militar y no estaba obligado a desplegar en ninguna de las posiciones en África, ninguna de las comandancias generales que había en el protectorado español. Por tanto, esa injusticia que se cometía con aquel que no tenía el dinero suficiente como para poder ser soldado de cuota y que tenía que acudir sí o sí a donde se le mandara, evidentemente era una de las reivindicaciones que con más vehemencia defendían no solamente el Partido Comunista, sino también el Partido Socialista y, por supuesto, la CNT. La FAI todavía no existía, la FAI es de 1927. En el verano de 1922, el Partido Comunista se va a dirigir en una carta abierta a sus antiguos compañeros del PSOE, también a la UGT y a la CNT, pidiendo la unificación y que se creara un Frente Unido. Este Frente Unido obrero es el embrión, esta idea de un Frente Unido es el embrión en realidad del Frente Popular, que tuvo lugar en 1936 y que dio origen, su llegada al gobierno, pues dio origen o fue una de las consecuencias, evidentemente, del levantamiento de varios militares entre el 17, 18, 19 y 20 de julio de 1936. En aquella carta se pedía además la destitución de Martínez Anido, que era precisamente el gobernador civil en Barcelona, muy apoyado y auxiliado por la burguesía catalana, sobre todo por el fomento del trabajo nacional. Pedían también la amnistía de todos los presos políticos, la suspensión de la pena de muerte y, por supuesto, el fin de la guerra de Marruecos, que, como vemos, es uno de los motivos más recurrentes a la hora de escribir artículos tanto en El Socialista como en los órganos de prensa también del Partido Comunista. En noviembre de 1922 se celebra el 15 Congreso de la UGT y allí son expulsados 29 sindicatos dirigidos por comunistas. Entenderse sindicato como el sindicato en una zona concreta territorial, dirigido por un comunista, que además era de una rama específica, por ejemplo, en metalúrgicos de Bilbao, ¿no?
Cuando hablamos de sindicatos hablamos de estas porciones del sindicato, porciones de la UGT. Como en esta organización federal hacía de las suyas, porque evidentemente tenían mucha autonomía los jefes de agrupación regional, local, etcétera, etcétera. Una de las consecuencias que va a traer la resaca del desastre anual es el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 por el general Primo de Rivera, que forma parte de un directorio militar, es el presidente de un consejo de ministros que conforma un directorio militar de 8 generales, con la convivencia del rey de España, de Alfonso XIII, y con la participación de varias agrupaciones políticas, incluido el Partido Socialista Obrero Español. En el cuarto congreso de la Internacional Comunista se analizan los cambios que está teniendo lugar en todo el mundo con respecto a la pérdida de derechos de la clase obrera, y se llama a todos los trabajadores del mundo a unirse bajo un paraguas común, dirigido por supuesto por Moscú, en esta tercera internacional. La tercera internacional va a derivar en el segundo congreso, en julio de 1923, estamos justo unos meses antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, y lo más destacado del congreso son de nuevo las llamadas al Frente Único. El Partido Comunista era un partido completamente minoritario, esto hay que tenerlo muy en cuenta. En 1923 es cierto que tenía cierto poder en algunas organizaciones locales, pero no iba más allá, nunca tuvo representación en las Cortes Generales, ni tuvo representación más allá de los diputados provinciales que hemos mencionado y que venían por ser precisamente miembros del Partido Socialista, no por haberse presentado con las siglas del Partido Comunista de España. Durante la dictadura de Primo de Rivera se va a dar la circunstancia de que tanto anarquistas como comunistas van a ser especialmente perseguidos. Sin embargo, el Partido Socialista va a colaborar de lleno con la dictadura. Y es que en el PSOE va a haber dos tendencias. Una tendencia colaboracionista, dirigida sobre todo por Largo Caballero, por Francisco Largo Caballero, y una tendencia de no cooperar con la dictadura, que era dirigida por Indalecio Prieto. Las dos se van a enfrentar, pero va a vencer la tendencia de Largo Caballero y el partido va a cooperar muy abiertamente con la dictadura, incluso colaborando algunos miembros de la UGT en la persecución de los sindicatos revolucionarios dirigidos por comunistas o por anarquistas, y los dirigentes socialistas van a ayudar en los comités paritarios, que implicaban la aplicación del arbitraje obligatorio en los conflictos entre obreros y patronos por parte del Estado. Luego, esos comités paritarios, que luego incluso seguirían estando durante la República, porque son, bueno, pues una creación prácticamente de Largo Caballero. De ese modo, dirigentes socialistas ocuparon puestos nada menos que en el Consejo de Estado, como el propio Largo Caballero, en el Consejo de Trabajo, en el Consejo Interventor de Cuentas del Estado, en la Comisión Interina de Corporaciones, en el Consejo Técnico de Industria Hullera, en el Tribunal de Cuentas y en otros organismos que formaban parte del entramado burocrático de la dictadura. Luego el Partido Socialista, como vemos, no solamente coopera con la dictadura, sino que forma parte de sus estructuras, sobre todo en todo lo relacionado con el trabajo y en todo lo relacionado con los sindicatos. A pesar de ello, algunas secciones del Partido Socialista no están de acuerdo con lo que se está haciendo por parte del Comité Central del partido y tienen ramalazos de unión con el Partido Comunista. Siempre estamos hablando a nivel local, a nivel regional. Esto sucede, por ejemplo, en Pontevedra, donde los socialistas van a crear con los comunistas un comité de acción contra la guerra y la dictadura. En Vizcaya, donde los socialistas van a ir a la huelga general en una protesta de 24 horas contra el golpe militar justo después del golpe de Estado que tiene lugar, se inicia en Barcelona, pero por supuesto es muy importante, que es secundado en Madrid por lo que se llamó el cuadrilátero, 4 generales que tenían un peso específico muy importante en la capital de España. Pero en octubre de 1923 la CNT va a suspender ya su actividad, prácticamente se autodisuelve, sus líderes serán encarcelados, también sucederá lo mismo con los comunistas, y el Partido Comunista va a sufrir mucho durante los 7 años de dictadura y posteriormente en la dicta blanda del general Dámaso Berenguer. En noviembre de 1923 muchos de los miembros del Comité Central del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas son detenidos. Dentro de la Dirección General de Seguridad llegaría a haber incluso una sección específicamente dedicada para la represión del comunismo, a pesar de que los comunistas en España eran prácticamente irrelevantes en cuanto a número. Sí que el comunismo a nivel internacional, después de la Revolución Rusa, creaba cierto pavor en todas las democracias liberales, ¿no? Se había creado una dictadura del proletariado, ¿no?
nadie quería ni oír hablar, ninguna de las burguesías que formaban parte de los entramados de democracias liberales de la Europa occidental querían ni oír hablar de dictaduras comunistas, por supuesto, con lo cual el comunismo va a ser especialmente perseguido. En España, que estaba en pañales, les pilla prácticamente con un año de antigüedad, cuando se da la dictadura, cuando se da el golpe de Estado, el partido está en fase embrionaria y es especialmente castigado, de tal manera que algunos de sus líderes van incluso a abogar por no permanecer en la UGT y separarse por completo y desligarse de todo lo que tenga que ver con el Partido Socialista Obrero Español, habida cuenta de que este forma parte del entramado de la dictadura. Aquí va a haber también divisiones dentro del Partido Comunista, por lógica, unos estaban siempre por la labor del Frente Único, otros querían la ruptura definitiva con todo lo que tuviera que ver con el PSOE. Y va a haber dos tendencias dentro del partido. Estamos ya en 1930, por supuesto se sigue abogando por el Frente Único, pero esto era una especie de clamor en el desierto, el Partido Socialista muchísimo más fuerte que el Partido Comunista, y en este momento ya que la CNT, que ha sido prácticamente borrada del mapa en la dictadura, no quieren ni oír hablar de frentes únicos, el Partido Socialista está ahora mismo manteniendo la hegemonía dentro del mundo obrero, y dentro del Partido Comunista hay dos corrientes muy enfrentadas, la una, los que ellos mismos denominan extremistas, que están por abstenerse de todo tipo de elecciones, aunque cayera la dictadura y se volviera al régimen anterior, al régimen de la Restauración, a la Constitución de 1876, o que acabara aquello en una república, como así sucedió en 1931. Entonces, uno estaba por la labor de no participar en ningún proceso democrático, sino simplemente la revolución y la dictadura del proletariado, y otros defendían la posición leninista, que era partidaria de utilizar las elecciones y los parlamentos para denunciar a la reacción, lo que ellos denominan la reacción, que bueno, pues, forma parte sobre todo de la burguesía, ¿no? La alta burguesía. Finalmente, los extremistas, que se oponían incluso a la política del Frente Único, ya no querían ningún tipo de unidad tampoco con el Partido Socialista ni con los anarquistas, son los que se van a hacer con la dirección del partido porque muere García Quejido en 1927. Evidentemente la persecución, los malos momentos van a hacer que gran parte de la dirección del partido dimita, y algunos de ellos incluso se reintegrarían en el Partido Socialista, habida cuenta de que el PC en estos momentos pues era completamente irrelevante. En cualquier caso, los cuadros más importantes del partido estaban, por supuesto, en la cárcel, y García Quejido va a morir en 1927 y Virginia González en 1923, perdiendo 2 pesos específicos en los peores momentos para el comunismo español. En el año 1929 el PSOE va a empezar a cambiar de rumbo y la oposición contra la dictadura va a cobrar mayor amplitud. Se va a levantar en todo el país una oleada popular que está en contra de lo que está haciendo en este momento Primo de Rivera, que después derivaría en la dicta blanda de Dámaso Berenguer. Y en 1929 se va a reunir el tercer congreso del Partido Comunista, por supuesto en París, todavía el Partido Comunista no estaba legalizado, y en él se va a manifestar que solo el proletariado podía conducir consecuentemente a las restantes capas trabajadoras hasta la victoria definitiva de la revolución democrático-burguesa. El Partido Comunista consideraba que España solo podría llegar al socialismo a través de la etapa de la revolución democrático-burguesa, la cual se presentaba como una revolución agraria antifeudal en lo económico y antimonárquica en lo político. Básicamente lo que viene a decir es que solo se podía llegar a la dictadura del proletariado, que es el fin último del Partido Comunista de España, a través de una democracia liberal, de corte liberal, burguesa, que era al fin y al cabo lo que preconizaban para la Segunda República, como así sucedió a partir de 1931. Se considera en este tercer congreso que la etapa de revolución democrático-burguesa era insoslayable y solo a través de ella se podía forjar una alianza de la clase obrera, los campesinos y las capas populares, capaz de derrotar al sector más reaccionario de la sociedad española, que ellos consideraban que era la aristocracia latifundista, y destruir los fundamentos de su poderío económico, la gran propiedad territorial, lo que se llama el reparto de la tierra, o la tierra es para quien la trabaja, que es un lema muy manido del Partido Comunista, así como privarle de su instrumento de dominación, el Estado monárquico. Luego, los comunistas están a favor de
que caiga la dictadura y la monarquía con ella, que se establezca un sistema democrático burgués, lo que nosotros llamaríamos hoy día una democracia de corte liberal, y a través de ella pues generar la revolución que les llevara a la dictadura del proletariado. Estos son los pasos o el plan del Partido Comunista para cooperar con lo que venía a partir de 1931, que iba a ser precisamente la Segunda República. El general Berenguer, como ustedes saben, va a generar una gran amnistía, se va a liberar a muchos presos políticos, a muchos de los catedráticos que habían sido pues echados de España, como el propio Unamuno, como Fernando de los Ríos, etcétera, pues se les permite volver, se permite actividad política diferente a la que marca el partido único. Por lo tanto, la burguesía liberal empieza a desertar en masa del campo monárquico, habida cuenta de que la restauración tiene los días contados y todo el mundo tiene muy claro que aquello va a derivar probablemente en una república. Que se permite actividad de los partidos republicanos, también de las centrales sindicales y del Partido Socialista, que por supuesto había colaborado con la dictadura hasta 1929, porque ahora ya empieza a formar parte de los elementos conspiratorios contra la dicta blanda de Berenguer. Se mantiene todo el rigor prohibitivo contra el Partido Comunista de España. O sea, el partido continúa con la represión por parte de la Dirección General de Seguridad, que en estos momentos manda el general Emilio Mola. En marzo de 1930, el Partido Comunista va a celebrar clandestinamente en Bilbao una conferencia nacional que fue denominada la Conferencia de Pamplona. En ella se va a reafirmar en la orientación del tercer congreso, que ya saben ustedes que iba dirigida a que el proletariado ocupara un papel dirigente en la revolución democrática, así es como la llamaban, de corte burgués. Luego, formar parte de este entramado, de esta democracia liberal, que lo hemos repetido ya antes, para luego poco a poco irse haciendo con las cotas de poder hasta alcanzar, bien a través de la democracia, bien a través de una revolución, en la dictadura del proletariado. En esta conferencia, la de 1930, se va a acordar incorporar al Comité Central que, como ven, había tenido varias pérdidas, ¿no?, y que ahora se estaba tratando de reconstruir, a Dolores Ibarruri, una mujer procedente de Vizcaya, que ya participaba en la dirección del partido en el País Vasco, de forma regional, y con mucho peso específico, que será una figura, creo que determinante, a partir de este momento, a partir de 1930, y bueno, prácticamente hasta la llegada de la transición democrática a España, donde sería la presidenta del Partido Comunista de España, junto con Santiago Carrillo, a partir de 1977, que se vuelve a legalizar el Partido Comunista. Sin embargo, en el comité ejecutivo había dos elementos, Bullejos y Trilla, que habían asumido una dirección con métodos más o menos autoritarios y que se van a posicionar en contra de la etapa burguesa de la revolución, de este proceso intermedio que estábamos mencionando y que en el Congreso, en el tercer Congreso, había sido aprobado por mayoría. Estos dos estaban en el Comité Central y querían identificar la crisis del régimen monárquico con una crisis del sistema capitalista, de que la política del partido iba a derivar justo en 1930-1931 a esta tendencia, a la de romper del todo incluso con la democracia burguesa. Había, como vemos, dos posiciones bien marcadas y bien diferenciadas. Lo cierto es que el Partido Comunista va a salir de la dictadura con 800 afiliados, es prácticamente irrelevante, no tiene absolutamente nada que hacer frente al Partido Socialista Obrero Español, un partido muy fuerte y que en las primeras elecciones a Cortes Constituyentes de 1931 va a obtener mayoría relativa en las Cortes Constituyentes. Dentro de los 470 diputados, ciento y muchos eran diputados socialistas. Luego, la fuerza del Partido Socialista es insoslayable y el Partido Comunista queda completamente marginado, sin representación en las Cortes españolas, para que nos hagamos una idea de cuál era el apoyo real que tenían los comunistas, a los que la dictadura les había sentado francamente mal. En estos momentos va a surgir el primer número del semanario Mundo Obrero, que va a ser, a partir de 1931, el diario central del Partido Comunista de España, y que todavía se sigue editando, creo recordar, no lo sé ahora mismo al 100% seguro. El 17 de agosto de 1930, los partidos republicanos mandan una serie de representantes, los más importantes de cada partido, prácticamente de cada partido,
a San Sebastián. El 17 de agosto hay una reunión muy importante, lo que se va a denominar el Pacto de San Sebastián. Los comunistas no van a participar de este pacto, donde sí que habría independentistas catalanes, nacionalistas gallegos. No forma parte tampoco el nacionalismo vasco de esta reunión, pero sí va a haber un miembro del Partido Socialista que va a ir como oyente, no forma parte del entramado de partidos republicanos, pero sería Indalecio Prieto, que sí que estaba por la tendencia de participar en aquel comité revolucionario, y el Partido Socialista, a partir de este momento, a partir del mes de septiembre de 1930, iba a formar parte del entramado revolucionario que iría contra la dictadura. Estarían todos los complots que habría a posteriori, sobre todo en el mes de diciembre de 1930, en lo que se llamó el Comité Revolucionario, y 3 de sus líderes entraron a formar parte de ese comité, que eran Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos, como ustedes saben, que luego serían ministros dentro de la República. Con la llegada de la República, el Partido Comunista había perdido completamente el paso de lo que ellos llamaban la democracia burguesa. En esa división interna dentro del partido, la tendencia de no cooperar en demasía con esta nueva democracia, pues se estaba llevando el gato al agua, y por tanto el Partido Comunista participaba en todos los procesos revolucionarios junto con los anarquistas que tenían lugar sobre todo en Cataluña y en Andalucía, en Sevilla, Cádiz y mucho en Barcelona. El Partido Socialista decía en 1932: la colaboración leal de nuestros ministros en el gobierno republicano burgués implica un sacrificio de todas las horas de cada uno de nuestros principios y de muchas de las conveniencias de los proletarios. Los ministros socialistas ponen su inteligencia y su actividad en estos momentos al servicio de la causa burguesa. Esto decía el socialista el 27 de marzo de 1932. Hubo ministros socialistas de la llegada de la República hasta que por fin el partido rompe con el gobierno Azaña en 1933. Luego el PSOE participó activamente en la República, fue el partido más votado, como decimos, a las primeras elecciones a Cortes Constituyentes. Julián Besteiro fue presidente de las Cortes. Luego el partido va a participar como cualquier otro partido republicano. El Partido Comunista, con 800 militantes, dividido, sin capacidad de maniobra, va a tratar de liderar o abanderar el problema de la cuestión de la tierra, que era uno de los problemas más importantes, que tenía muy mala solución y que los gobiernos de Azaña trataron con la ley de la reforma agraria, en un ministerio que lideraba el radical socialista Marcelino Domingo, y que bueno, pues no fue capaz evidentemente de poner en funcionamiento una reforma demasiado exigente, quizá, demasiado ingenua, vamos a decirlo así, ¿no? La Revolución Española se iniciaba en una época en la que el proletariado constituía la clase fundamental de la sociedad. Luego, la clase obrera en España era muy importante y estaba dividida en 3 partes: entre socialistas, anarquistas. Los anarquistas estaban completamente en contra de la República ya hasta 1936, donde bueno, optaron por participar en el Frente Popular, y los comunistas, que seguían con esa tendencia de no participar en el sistema, o intentaban participar presentándose a los procesos electorales, pero no conseguían representación, estaban prácticamente renegados a la nada, ¿no? Una de las cosas que va a diferenciar claramente dentro de la República al Partido Comunista y al Partido Socialista es el tema territorial. La Revolución Democrática Española, decían en el Partido Comunista, no podía soslayar lo que ellos llamaban el problema nacional, el derecho de las nacionalidades a la autodeterminación e incluso a la separación, donde el Partido Comunista se va a posicionar como el firme defensor de lo que ellos denominaban los pueblos hispanos para poder autodeterminarse. Esto va a ser muy mal interpretado por la clase obrera. Los socialistas estaban muy en contra de todo esto. Indalecio Prieto era prácticamente antinacionalista, no querían ni oír hablar de nada de esto, porque iba totalmente en contra de lo que era la izquierda, evidentemente. Sin embargo, los comunistas en este momento abogan por empujar en esta dirección, muy orientados sobre todo por su sección comunista en Cataluña, que después corregirían, ¿no? Porque se malinterpreta, ya que la mayoría de la gente va a opinar que están a favor de la independencia de estos territorios, y después tratarían de explicarlo diciendo que no, que lo que estaban a favor era de que hubiera una unión, pero que la unión fuera
siempre voluntaria, ¿no? Pero que estaban, por supuesto, a favor de que todas las regiones españolas se conformaran en un solo Estado. Otra de las cosas que el Partido Comunista pone sobre la mesa en estos momentos, 1931-1932, es la reforma del ejército, que considera muy necesaria, algo que ya había iniciado, por supuesto, Manuel Azaña, y hablan siempre de la hostilidad al nuevo régimen de la camarilla militar africanista. Esto sí que lo van a decir de forma abierta, van a hablar directamente de un grupo militar concreto, al que, como decimos, van a denominar camarilla africanista. Es curioso que luego precisamente uno de estos africanistas fuera mitificado por el Partido Comunista, especialmente querido por el Partido Comunista, que fue precisamente José Miaja Menant, el general protagonista de la defensa de Madrid. Más africanista que Miaja, pocos militares había. El partido, como decimos, va a participar en todas las huelgas en contra de la República. La de julio de 1931 en Sevilla, lo que se llamó el complot de Tablada, hay por primera vez un frente único entre comunistas y anarquistas. Luego, como vemos, el Partido Comunista se asocia más y mejor al anarquismo que sus antiguos compañeros del PSOE. También participan en la huelga general del 25 y el 26 de enero de 1932. Luego les vamos a ver constantemente en cooperación con los anarquistas, aunque luego serían enemigos acérrimos, sobre todo a partir de 1936. Por fin, el cuarto Congreso del Partido Comunista tiene lugar el 17 de marzo de 1932 en Sevilla, y aquí se va a producir un gran viraje dentro del partido que lo va a convertir por fin en una agrupación política con aspiración a ser apoyada por masas obreras, y no como había sucedido hasta ese momento en el que el partido se había centrado únicamente en pequeñas luchas locales o regionales, ¿no? Aquí van a tratar de desarrollar hasta el fin la revolución democrático-burguesa que se inició el 14 de abril. Luego la tendencia por fin ya es de apoyo total e integración total dentro de la República, como primer paso para la revolución que les llevará a la dictadura del proletariado, que era lo que se marcaba en la Tercera Internacional. Ellos dirán que el reformismo, así llamaban al Partido Socialista, y el anarquismo eran dos corrientes que impedían al proletariado español convertirse en la fuerza dirigente de la Revolución Democrática, y continuaban ejerciendo una influencia poderosa en la mayoría de los trabajadores. Luego su objetivo, el del Partido Comunista, es liderar el mundo obrero dentro de la democracia burguesa. Los debates y las resoluciones del cuarto Congreso van a ser ya un fuerte golpe contra las tendencias más extremistas del partido, y jóvenes miembros comunistas se van a hacer con la nueva dirección. Entre ellos estará el sevillano José Díaz, que sería ya el líder del Partido Comunista de España hasta su muerte en 1942, creo recordar, en la Unión Soviética. Dolores Ibárruri, la número 2 del partido, y si me apuran, pues a la que todos conocemos, mucho más que incluso al propio líder, a José Díaz. Vicente Uribe, Antonio Mige, Manuel Delicado, Pedro Checa, muchos de esos nombres probablemente les suene. Trifón Medrano, Jesús Larrañaga, Cristóbal Valenzuela y otros tantos dirigentes. Por tanto, la consigna de abajo la República Burguesa, que había llegado a abanderar, aparte de los líderes del partido dentro del Comité Central, se deja completamente de lado, y el enfoque de José Díaz y de Dolores Ibárruri se va a imponer por fin. Y así es como nos vamos a dirigir a 1933, justo el momento en el que estamos en la serie de Hacia la Guerra Civil, para que veamos cómo van a afrontar las elecciones de ese año, de 1933, y qué representación van a conseguir en las nuevas cortes que van a salir de las urnas de aquel año, de 1933. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta, al pulgar hacia arriba. Nos vemos en el siguiente.